se aparecen un grupo de hombres, de los cuales hay uno que logro identificar que había estado en el 2019, si mal no recuerdo, justo yo antes de caer preso, para extinguir el usufructo por incumplimiento de contrato. Y así ha habido varios eventos en los cuales estas personas han intentado, estas personas, que quiero decirle una cosa porque lo voy a dejar más con más énfasis a lo largo de mi directa, quiero dejarles saber a ustedes una cosa. Las personas que yo voy a nombrar aquí, no solo es que estas personas son violadores de derechos humanos de cuello blanco, no. Estas personas son criminales de cuello blanco. Y les voy a decir por qué. Y desde aquí ya viene una responsabilidad. Creo que el abusar aún más de una señora de más de 77 años, que no puede ver a sus hijos entre 4 y 5 años porque el desgobierno cubano prohíbe a una de ellas abordar un avión y al otro hacer el update del pasaporte para poder entrar desde Suiza a su país, el único país que yo tengo, que es Cuba. No tengo ningún otro asidero que no sea Cuba. No les basta con eso y con todo lo que nos provocaron, desde las torturas médicas a mi hermana, poniéndole placebo, de los cuales son múltiples las evidencias y los testigos presenciales, como el investigador Oscar Casanella, hasta médicos incluso que están fuera de Cuba y que no los voy a mencionar aquí para no comprometerlos, pero llegado el hecho, siempre lo digo, de una audiencia federal en un país con jurisprudencia universal, los nombres serán dados y tendrán que comparecer y decir la verdad, justo la verdad, el apego a la verdad, hasta la inoculación del VIH a mi persona, justo durante el día 9 al 10 de mi huelga de hambre y de sed para obtener mi libertad en el 2018. No les basta con eso y entonces suben en un país que es un desastre, que no me voy dijéramos, a profundizar, no me voy a recrear en el desastre que es Cuba desde el punto de vista agrícola, que no hay ganado, que no hay productividad, y no hay ganado y no hay productividad por este mismo tipo de cosas, porque donde no existe libertad, donde el individuo es incapaz de ejercer sus derechos, por supuesto no se puede hablar de deberes y mucho menos de productividad. No puede producir un campo cuando sus hombres no tienen guatacas, no tienen machetes, pero fundamentalmente cuando sus hombres no tienen libertad. Cuando un campesino, hombre o mujer, cuando me refiero a hombre genéricamente hablando, no puede ejercer su libertad para cultivar la tierra, entonces desde ese mismo momento está coartada cualquier tipo de productividad. Todo lo demás, en mi opinión, es hojarasca. En esencia, no puede haber productividad agrícola, no puede haber salud pública, no puede haber educación pública si no existe libertad. Solo bajo el amparo de esa libertad, que es un derecho inalienable de cada individuo, de cada ciudadano, es imposible ejercer cualquier tipo de productividad y, por supuesto, deberse a un tipo de compromiso con un desgobierno. Entonces, en una resolución que dice el nombre aquí, 164 del 2024, hay una serie de por cuantos. Esta resolución está emitida por los cómplices, por los testaferros de la familia Castro Canel, criminales, del delegado municipal del Ministerio de la Agricultura de Viñales. Y dice así, que por cuanto el decreto ley 358 sobre la entrega de las tierras estatales ociosas en usufructo, ociosas sabemos que el grueso de las tierras en Cuba, estén o no otorgadas con ley de reforma agraria de carácter perpetuo o los otros artículos que han devenido del usufructo, están no solo ociosas, improductivas, infectadas de marabú, sin ganado mayor, por todo la falta de libertades que ha llevado, entre uno de los factores, a las delincuencias que roban, que asesinan el ganado, pero que todas son consecuencias, todos estos factores son consecuencias de la falta de libertades individuales y, por supuesto, de la carencia de una institución. No hay institucionalidad en ningún sistema socialista comunista, no existe ni ha existido nunca una institución que no sea el Partido Comunista,
que rige, ordena y coarta todo tipo de libertad de sus ciudadanos. Dice que en su artículo 12 del apartado primero, inciso A, establece como causal de extinción del contrato de usufructo la expiración del término vigente sin que se apruebe, adopte y suscriba el acuerdo de prorrogarlo. Igualmente, en el inciso G, ahí quiero hacerle una aclaración. Imagínense que el usufructo, en julio del 2015, yo hago la solicitud del usufructo, cuando Ariel Ruiz Urquiola, que es a quien está dado ese usufructo, ante el registro de la tierra de Viñales, y en ese caso la directora, que sigue siendo la actual directora, la técnica Eida Noa Hernández, digo aquí, repito el nombre, Eida Noa Hernández, por si a mi madre le pasa algo, ustedes sepan, y yo no esté en ese momento para poder hacer justicia o para poder pedir justicia a la institución una vez sea reivindicado el derecho en Cuba a que esta persona sea llevada a juicio por ser una criminal de cuello blanco. Me quiero centrar en este detalle, no quiero centrarme en cosas personales porque esas nunca para mí tienen valor, y cuando ocurrieron en un momento fueron entregas totalmente honestas y por tanto no se pueden sacar a colación. Pero sí quiero referirme que esta es la persona que es la directora del registro de la tierra de Viñales, que es quien secunda esta resolución. Yo hago esa solicitud en julio del 2015. En octubre, el 12 de octubre del 2015, es que se viene a radicar el expediente de solicitud de usufructo. Ya pueden ver cuánta celeridad hay en ese aparato burocrático que pasa en todo Cuba para que las tierras produzcan. Ya pueden detectar ustedes cuán intención de que las tierras produzcan existe realmente. Pero no solo eso, fíjense, julio de 2015 y en enero del 2016, justo el 28 de enero, fecha muy particular para los cubanos honrados, sabemos por qué, en relación con nuestro apóstol, yo establezco una queja ante la delegación del MINAC, eso del Ministerio de la Agricultura, porque justamente no había respuesta de esa solicitud de usufructo. 6 meses después, medio año después, no había respuesta de esa solicitud de usufructo. Pero el 27 de mayo del 2016, es decir, prácticamente un año después, es que yo vengo a firmar el contrato al que me voy a referir en su momento con la empresa agroforestal La Palma, y cuyo director de entonces era un tal Luis Contreras Valdés, que no sé si es el actual director de esa empresa, porque en esta resolución no está el nombre del director de la empresa, si mal no recuerdo. Lo vamos a ver entre todos y lo podremos analizar. Y es justo un día después, el 28 de mayo del 2016, que yo tengo el certificado de usufructo por 5 años solamente. Es decir, que para que ustedes tengan en cuenta que todo eso que se hablaba de que si el usufructo era por 25 años, por 10 años, todo eso es falso. Los usufructos han constituido un mecanismo en el cual se benefician los testaferros de la dictadura de Cuba, de ese gobierno, o puede ser algunos campesinos también que políticamente sean correctos, o personas naturales que sean políticamente correctas y que puedan usar un usufructo y que en el momento que sea tengan que responder a la Guardia Rural peor que como se hacía antes del 59, porque por lo menos antes del 59 había un derecho a réplica o la gente empeñaba su vida en esa lucha, en esa pelea por reivindicar sus derechos. Hoy en día callan, son humillados, le quitan el ganado, los abusan, le matan su ganado, le destruyen sus cosechas y permanecen en silencio. Bien, justo unos pocos meses después, el Ministerio de la Agricultura, particularmente la Dirección de Genética y Registro Pecuario, firmado en ese documento que yo poseo por el médico veterinario director de esta agencia dentro del Ministerio de la Agricultura, el llamado Héctor Córdoba Tamame. Este documento me hace a mí criador de ejemplares raciales de raza vacuna y ganado equino. De manera que en esos documentos, tanto como en el contrato que yo firmé con
la empresa forestal La Palma, se incluyen deberes y derechos. Es decir, mi deber era cumplir con el objeto para lo que estaba declarado esa finca, y mi derecho era que la institucionalidad dentro del Ministerio de la Agricultura, a sus diferentes instancias, cumplieran entre una de las cosas con, por ejemplo, la venta del semen seleccionado acorde con las dos razas de ganado que yo tenía, que era una raza endémica de Cuba, que es el Siboney, y para producir leche, y con Santa Gertrudis, que era para producir carne y animales de tiro. Ese era uno de los compromisos, independientemente del pienso para el ganado equino de la raza cuarto de milla americana. Eran compromisos que debían establecerse, bolsas para hacer el vivero forestal. Cuando les digo esto, todo esto es vendido, evidentemente, no era regalado, pero ni vendido, ni regalado, ni expuesto, ni nada por el estilo. La manera de poderse hacer de esas cosas ya saben cómo es en Cuba, o porque tienes a alguien que te lo mandaba del extranjero, o porque lo comprabas en el mercado negro cubano. Pues bien, no habiendo ocurrido ya todo estos nombramientos, no fue suficiente como para cuando la policía política se entere, y después que mis colegas, por llamarlo de alguna manera, del Centro de Investigaciones Marinas y de la Universidad de La Habana, los directivos deciden, como testaferros también desde el gobierno cubano, destruir mi carrera profesional en Cuba. Ellos, la policía política se activa, porque la policía política pensó que yo me iba a ir para Alemania, porque yo tenía mi postdoctoral, mi proyecto postdoctoral aprobado en la Universidad Humboldt de Berlín, y ellos pensaron que yo me iba a ir para Alemania, pero no. Cuando ellos se enteran de que yo me he hecho de un usufructo, pero no solo eso, de que yo tengo una propiedad que es mi propiedad, mi casa, que es un rancho rural desglosado como casa de vivienda donde yo vivía, y donde ellos me fueron y forzadamente me arrestaron y me llevaron detenido. Ellos, cuando ellos se enteran de eso, deciden parar el proceso de mi usufructo. Como todo estaba legalmente hecho, todo correctamente hecho y bien fundamentado, pues entonces a ellos no le quedó otro remedio que, en primera acción, porque fueron varias acciones hasta llevarme preso en el 2018, estamos hablando del 2016, fue usar al señor Jesús Pérez López, que era en aquel momento el director de la empresa agroforestal de Viñales, y que hay un video que ustedes pueden encontrar en mi Facebook y en YouTube, en el cual yo lo expulso de mi finca cuando él viene a que yo firme un incumplimiento de contrato, porque él justamente en el 2000, poco antes de esa visita, él había firmado un documento. Es decir, esa visita ocurre, pónganse que en el año 2018, antes de yo caer preso, 2017-2018, y esa persona viene a decirme que yo he hecho un incumplimiento de contrato, cuando él mismo había firmado un documento que yo refiero y muestro en ese vídeo, que refrenda cómo yo tenía prohibido cualquier tipo de actividad en el usufructo, desde quitar maleza, oigan esto, desde eliminar el marabú hasta hacer cualquier tipo de actividad agrícola, cuando ya yo tenía las vacas, el ganado Siboney, pastando en las tierras esas de cuarta, quinta categoría. Que además otro de los compromisos era facilitar la venta del alambre púa para yo poder hacer todas las cercas perimetrales y los cuartones. Al final, ¿cómo acabó aquello? Al final acabó comprándolo a través de un campesino de una cooperativa en Pinar del Río, y fue así que yo me pude hacer del alambre púa para poder cercar periféricamente y acuartonar adecuadamente esa finca para poder tener mi ganado. De lo contrario, nunca hubiera podido haber estado ese ganado ahí, ni haber podido lograr reproducción, ni nada por el estilo, sin contar las actas de denuncias, inclusive timbradas en la policía, por el asesinato de mi ganado vacuno a punto de parir, justamente para provocar intimidación y que yo abandonase el usufructo. Todo esto ocurriendo dentro de los 5 años que
se había activado ese usufructo, pero que además tengo un documento que es extremadamente cómico emitido por el delegado de la agricultura de aquel entonces de Pinar del Río, de la provincia de Pinar del Río, donde dice que después que el proceso del usufructo en mi caso se había demorado porque se había hecho una investigación para corroborar si yo era capaz de poder echar a producir la tierra. No les bastaba con que toda aquella tierra estaba llena de marabú, de puercos, asilvestrados, el desastre, para tener que conducir una investigación para decir si yo estaba apto o no, o declarar mi aptitud para poder hacer uso de ese beneficio de usufructo, como si fuera el uso de una casa en la playa o algo por el estilo. Pues bien, sigue además que el usufructuario no inicie labores productivas en las tierras durante los 6 primeros meses posteriores a obtener el usufructo. Ya les dije que antes de esos 6 meses ya existía una prohibición firmada por el señor Jesús Pérez López, que me prohibía a mí hacer cualquier tipo de actividad en el usufructo. No obstante, yo continué haciendo las actividades de usufructo. ¿Saben por qué? Porque en esta vida, cuando tú tienes un mínimo de dignidad, tú sabes diferenciar entre el abuso, el derecho y el miedo. Y entonces, como tú sabes diferenciar entre todas esas cosas y tú sabes que cuando hay miedo frente a un abuso, eso significa muerte, entonces es mi derecho continuar a hacerlo. Y yo seguí trabajando independientemente de aquellas normativas totalmente absurdas, aberrantes, que se habían emitido en contra de mi usufructo, de que yo pudiera continuar mi usufructo. Entonces, por eso es una serie de contradicciones, para que vean que los por cuantos, esos por cuantos son los que yo les debería señalar a ese sistema infrahumano e improductivo del Ministerio de la Agricultura. Y continúa que en esos incisos el usufructuario abandone por igual periodo, es decir, 6 meses, la tierra, es decir, que no esté presente en esa tierra, y por tanto es una razón de extinción del usufructo. Yo no puedo entrar a mi tierra ni a renovar el usufructo de manera ridícula, otorgada por 5 años, simplemente porque en el 2020 mi pasaporte cubano estaba desactualizado y ni tan siquiera era posible hacer la actualización de ese pasaporte. Tan simple como eso. Luego después ya lo pueden ver un año después, en el 2021, cuando mi hermana, yo hago un poder en favor, antes de salir en el 2020 justamente, un poder plenipotenciario sobre mi hermana, justamente porque pensaba y temía de que podía recurrirse sobre mí determinados abusos de poder, más abusos todavía, para prohibirme regresar a Cuba, y entonces que mi hermana pudiera encargarse de la finca, de todo lo que nosotros habíamos logrado reproducir, tanto plantas como animales, y logro hacer un poder sobre ella. No les voy a contar las peripecias para poder hacer ese poder ante un notario en La Habana en favor de mi hermana, porque aquello es una cosa totalmente increíble. El poder existe, es lo que lo hace creíble, que existe el poder, es decir, el poder notarial. Entonces, y después nos la dejan entrar a ella. Por tanto, nosotros no hemos estado ausentes, pero además en esa finca siempre ha estado mi madre después que ellos nos dejaron entrar. Y ha sido esa señora, con personas que la han ayudado a trabajar, y por supuesto que ha recibido un determinado beneficio, porque es normal, es natural, y que han permitido que aquella finca no solo se estancara, sino progresara en la medida de lo posible. A pesar de que ustedes saben que hay un artículo de Cibercuba que es bastante emblemático sobre el paso del huracán Ian en el 2022, que está mi madre con las manos en la cabeza porque se había llevado los techos, había matado algunas crías. Por suerte, no la mayoría de nuestro ganado ni de nuestras aves de corral, pero había sido un desastre enorme para la agricultura, no solo en mi finca, sino en todos los lugares aledaños, que todavía hoy en día hay personas afectadas por el huracán Ian en el occidente cubano que todavía no han podido comprar sus techos, unos porque no han tenido el dinero y otros porque no le ha llegado la oferta. Continúa otro por cuanto diciendo que el decreto 350
del reglamento, de la ley y demás, un grupo de cosas, dice entre uno de los incisos que se considera como fecha de extinción del contrato de usufructo de firmeza de la resolución mediante la cual el delegado o director municipal de la agricultura, según corresponda, declara extinguido el contrato por causa de incapacidad física del usufructuario o por alguna causa de las que anteriormente se habían mencionado. Ni mi madre tiene una incapacidad física a pesar de su edad y de sus problemas de salud. Ahí he estado y lo sabe toda la población del Cuajaní y muchísimas personas de Viñales que la han ido a visitar, de cómo esa señora, a pesar de su edad y de su estado de salud, todos los días se levanta en la madrugada a atender ese ganado y de conjunto con las personas que la ayudan allí a sembrar, a hacer viveros para que o un huracán o campesinos que no son campesinos, que son testaferros de la dictadura de Cuba, hayan destruido, matado, seguido continuando con esas prácticas bien aprendidas de la Guardia Rural para destruir la vida de las personas que pretenden hacer agricultura única y exclusivamente porque estas personas defienden sus derechos y defienden sus ideas, porque ni tan siquiera pertenecen a un partido, a un supuesto partido opositor cubano, porque sabemos bien que en Cuba hay solo partido, que es el Partido Comunista de Cuba, y todo lo demás son ilusiones o clandestinas, organizaciones clandestinas. Si se le pone clandestinas, entonces lo puedo aceptar, pero hablar de un partido de cubanos dentro de Cuba es una cosa absolutamente absurda en un país donde no se reconocen ningún tipo de derechos ni de libertades individuales. Ahí solo todo lo que ocurre, incluso el ejercicio del derecho y de esas libertades, se convierte en una cuestión abstracta, se convierte en una cuestión de clandestinidad, se convierte en una cuestión individual. Continúan entre los por cuantos, hablando de, bueno, de la parte burocrática, ese usufructo que tiene una contrapartida estatal, porque esto también es importante que se sepa. No existe ningún tipo de campesino en Cuba cuya actividad y ganado mayor no sea de una manera absurda robado por el desgobierno de Cuba. Todas esas propiedades pertenecen al desgobierno de Cuba, todas, absolutamente, y por tanto ese desgobierno, en el uso desmedido de su poder, de su fuerza, puede arrebatar ganado, puede arrebatar tierras, puede arrebatarle la vida a cualquier campesino que se le enfrente o que se le interponga en algunas de sus ideas maquiavélicas para no producir. Porque estas son todas causas de por qué Cuba tiene que comprar prácticamente un 95% de los pocos productos alimentarios que le puede ofrecer a la población cubana en el extranjero. Una buena parte de ellas en los Estados Unidos. Lo cual es una cuestión absolutamente descarada cuando todas estas autoridades en escenarios internacionales hablan de un bloqueo norteamericano hacia Cuba, cuando el bloqueo realmente que existe es del desgobierno, del clan delincuencial de la familia Castro, Canel, hacia el pueblo de Cuba.